salí a la puerta cuando me dijo un amigo de él, venga para que recoja a Lalito. Yo le dije, ¿a dónde está? Y me dijo, en Palenque, lo acabaron de matar. Eso fue muy horrible, ese dolor no se lo deseo ni al peor enemigo, porque fue único hijo. Y eso para mí fue muy duro, porque eso fue así instantáneamente que me tocaron la puerta y me dijeron, vaya, recoja a Lalo que lo acabaron de matar. Yo llegué, vi a mi hijo allá estirado no, él quedó así como arrodillado. Él quedó arrodillado así agachado. Entonces dijo otro, esos fueron los que acabaron de matar los muchachos de allá de la vuelta. Otra gente. Entonces cuando al momentico salieron a los gritos por la ventana, unas mujeres a los gritos que habían hecho una masacre. Que nos escondiéramos porque estaban... Que nos escondiéramos. Porque iban en la pieza donde nosotros fuimos, habían dos, que era mi esposo y otro amigo de mi esposo. Y más allá, en otra casa, mataron a otros 5. A mamá, hijo. Ya después de que el niño tenía los 6 meses, ahí sí empezó como a decaer y yo sí le notaba algo que no le gustaba acá quedarse en la casa, sino que se iba y decía ya vengo, y así pasaba. Hasta que una vez se fue y ya no volvió, ya. Cogió ese vicio pues ya después de viejo. Después de porque yo lo pisté una vez y yo vi que se entró para la zona, pero no me imaginaba nunca que lo iban a matar por eso. Él era una persona muy buena gente, él quería mucho los niños y los ancianos. A mí más dolor lo que me dio fue dejar el niño de 10 meses, ¿sí? Él es que gritaba, no me maten que tengo un niño, no me maten que tengo un niño. Aquí estaba recién cuando lo mataron, ¿cierto, Martín? Esta soy yo, sí. Véanlo acá. Aquí. Yo con Gerardo de Jesús Castro conviví 4 años. Tengo un hijo que ahora tiene 19 años. Pues fue duro para mí porque me tocó trabajar para sostenerlo. Y para colaborarnos a nosotros. Está de 8 años, aquí también está pequeñito. La mantina, estaba tocando guitarra allí. Desde los 4 años me preguntaba qué había pasado con el papá. Entonces yo lo tuve que llevar pues, me decía, mamá, que dónde está, tiene que decirme a dónde está. Yo lo llevé al cementerio y le dije, esta es la tumba de su papá. Y ya se fue creando con la mentalidad que el papá ya no estaba. Y ya nosotros lo vimos, pues, la educación que le dio la abuela y mi persona nada más. Yo hasta lo protegí mucho. Gracias a Dios que hasta ahora no es vicioso ni nada. Sí, él dice que él no va a seguir los ejemplos del papá. Pues supuestamente Habla la Marrana dice que ordenó y él dijo que él había ordenado la muerte porque inclusive él no los mató, él ordenó. Y yo pienso que detrás de Habla la Marrana hay un jefe más fuerte de esos paramilitares. Seguir la vida porque la vida sigue. Uno se quisiera morir en ese momento, pero la vida sigue. Sí.